Analizar la oración. Aquí había una antigua y solemne iglesia anglicana. Allí se alzaba majestuoso un imponente palacio real, con el editor de análisis sintáctico de la página web análisis-sintáctico.com. Buscamos los verbos que componen esta oración. Vemos que por un lado está el verbo había, en tercera persona del singular. Esto nos hace pensar que puede tratarse de una oración impersonal. Y por otro lado encontramos el verbo alzar o alzarse. Es por lo tanto una oración compuesta. Y buscamos un nexo que las una. Y bueno, observamos que no hay ninguna conjunción como tal, pero el significado de la oración sí que nos recuerda a una distribución de ideas. Aquí había una antigua y solemne iglesia anglicana, eso sería una idea, y por otro lado, allí se alzaba majestuoso un imponente palacio real. Nos va a hacer llegar a la conclusión de que esta oración compuesta es una oración coordinada distributiva, que no tiene ningún nexo. Así marcamos que aquí había una antigua y solemne iglesia anglicana, es la oración simple 1, y allí se alzaba majestuoso un imponente palacio real, que es la oración simple 2. Insistamos en la idea de que, a diferencia de otras oraciones coordinadas, la distributiva que no tiene conjunción pues se analiza de esta forma. Las dos oraciones están en el mismo nivel sintáctico, pero no hay una conjunción, un nexo que las una, ¿vale? Ahora veremos que sí que hay dos palabras que permiten esa relación distributiva entre las dos oraciones y le asignaremos una función sintáctica y esa segunda función de nexo. Analicemos la primera oración simple. Aquí había una antigua y solemne iglesia anglicana. Como hemos dicho anteriormente, hay un verbo en tercera persona del singular y esto es una oración impersonal. A todo le ponemos que es un predicado verbal, sintagma verbal, y también indicamos que es una oración impersonal, para que quede bien claro que el sujeto no está omitido, no es un sujeto elíptico, sino que no hay sujeto. El núcleo del predicado verbal es había. ¿Qué es lo que había? Una antigua y solemne iglesia anglicana. Como había es un verbo transitivo, aquí encontramos el complemento directo. La palabra aquí es un complemento circunstancial, sintagma adverbial, que nos está expresando lugar. Dentro del complemento directo indicamos que una es el determinante, iglesia es el núcleo, y luego vemos que antigua y solemne es el complemento del nombre, sintagma adjetival, que se compone de un núcleo 1, de un núcleo 2, que sería solemne, y de un nexo que los une. Anglicana es otro complemento del nombre, sintagma adjetival, que en este caso se compone únicamente de un núcleo, que es un adjetivo, anglicana. Analizamos la oración 2. La oración 2 tiene como verbo alzar o alzarse. El sujeto de esta oración es un imponente palacio real, que se compone de un determinante, un palacio, que es el núcleo, y dos complementos del nombre, imponente,
que es un sintagma adjetival, y real, que es otro complemento del nombre, sintagma adjetival. El predicado es verbal. El verbo es alzarse. Es un verbo pronominal. Cuando decimos alzarse, el verbo es intransitivo, mientras que cuando utilizamos el verbo alzar sin el pronombre, el verbo tiene un valor transitivo. En este caso, vemos que la oración es intransitiva, alzarse. Majestuoso es un complemento predicativo, porque concuerda también con el sujeto. Si el sujeto estuviera en plural, unos imponentes palacios reales, tendríamos que decir que allí se alzaban majestuosos, en plural como el sujeto. Por eso es un complemento predicativo. Finalmente tenemos el allí, que es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de lugar. La oración es coordinada distributiva y ese valor distributivo nos lo están indicando estos dos adverbios, aquí y allí. Por eso decimos que además de esa función de complemento circunstancial, también realizan la función de nexo. Ay, he borrado esto. Sintagma adverbial, el lugar, y le añadimos la función de nexo. De esta manera indicamos que la relación que existe entre las dos oraciones, ¿vale?, se establece gracias a esos dos elementos, el aquí y el allí, que distribuyen las dos ideas.